Hagamos una reflexión muy breve sobre una característica de los idiomas, hablando de idioma y lenguaje. El idioma es español, pero estamos diciendo que puede haber dialectos, que puede haber lenguas dentro del español, formas de decir. Creo que usted oye hablar dos costeños y hablan de una manera que a veces usted no entiende. Y oye hablar a dos compatriotas del sur y a veces no les entiende. ¿Por qué? Porque son palabras muy propias de allá. Y ellos con nosotros sufren. Pero es que ustedes son... Y no, lo que pasa es que tenemos nuestra propia manera. Entonces, tomando como ejemplo el español, podemos decir que hay una parte del español que se llama lenguaje culto, mientras que hay otra parte que se llama lenguaje vulgar. El lenguaje culto lo habla la gente culta, la gente que no se rebaja. Entonces ellos a veces ignoran por completo, noten que ese lenguaje llega hasta cierto punto, pero hay cosas del lenguaje vulgar que ellos nunca manejan. No lo repiten, no lo dicen. Mientras que los otros sí se lo dicen cada rato. ¿Le ha pasado a usted que va en el Transmilenio y hay un par de muchachas hablando que dicen, pero qué vulgar es? Pero para ellas es normal. No me atrevo a repetir ni una sola de las palabras que he oído porque son muy vulgares. Pero en boca de una mujer y uno mira y dice, no, no es una mujer perversa. Simplemente que su lenguaje es vulgar, es del vulgo, del populacho. Entonces, el lenguaje vulgar, la gente que habla ese lenguaje, pues también conoce otras palabras, no todos son groserías, no todos son cosas horribles que no se puedan repetir, sino que hay otras cosas que ellos sí manejan, pero hay cosas que se les escapan aún de su comprensión. En medicina se ocurre, la primera vez que oí la expresión es un rash. Yo me quedé, lo que la niña tenía era un rash. Yo dije, ¿qué será eso? Me asusté. Y cuando dije, doctor, ¿cómo así? ¿Qué es eso? No, un salpullido, un brote. En Bucaramanga sería un broto, no brote, sino broto. Entonces el lenguaje vulgar llega hasta un punto y se le escapan cosas que no logra entender. Y el lenguaje culto llega hasta un punto en donde se le escapan cosas que no usa y no logra entender. ¿Sí? Hay expresiones que se usan en la jerga del bajo mundo y que uno dice, ni se entiende, pero ellos sí se comunican muy bien de esa manera. Entonces hay una franja, mírelo aquí, en donde ese español lo entienden tanto los cultos como los vulgares. Es decir, el vulgar llega hasta ahí y el culto baja hasta ahí. En ese segmento es en donde encontramos el lenguaje popular. El lenguaje vulgar es el del vulgo, el de la plebe, lo bajo. El lenguaje popular es el del pueblo. Y el pueblo pues entiende a los unos, entiende a los otros, pero se le escapan cosas de abajo y cosas de arriba. Por eso cuando pensamos en traducir al español una Biblia, entonces la persona dice, pues bueno, vamos a hacer una versión en español, porque ya hay el lenguaje culto. Vamos a hacerle el lenguaje vulgar para que todo el mundo entienda. Y cuando le encargaron a Jerónimo que hiciera una Biblia en latín, pero que el mundo entendiera, el más sencillo, el más vulgar. Vulgar no quiere decir grosero, sino del vulgo. Y entonces hizo la Vulgata latina. Era una Biblia para que entendiera todo el mundo. Entonces igual, tenemos un lenguaje culto, tenemos un lenguaje vulgar, y cuando se escribe una Biblia en ese lenguaje popular, entonces no se llama traducción, porque la traducción es al español, sino que se le dice que es una versión popular. Ayúdenme a recordar nombres de versiones populares, de las que manejamos. Muy bien, Dios habla hoy. Otra. La TLA, traducción en lenguaje actual. Es un lenguaje del pueblo, del populis, ¿no? No estrictamente de los cultos. Mira, hay muchas personas que si nosotros vamos a un culto al aire libre y hablamos, ¿qué es la concupiscencia? La persona dice, ¿la concu qué? ¿No entiende?
A veces son modismos nuestros. A su nombre. Y la persona dice, ¿qué es eso? Pero nosotros sabemos que hay que gritar la gloria. ¿Sí? Mi Biblia dice, y sigue diciendo dice, pero ¿quién es el que dice? Para nosotros es comprensible. Algún día llegábamos a culto a la iglesia de Las Delicias, después de un culto al aire libre. Yo también era feligres en esa época. Y llegábamos con un grupo de hermanos. Yo en la puerta de adelante y atrás venían unas hermanas. Pues va uno a tomar un taxi, pues ¿a quién le sirve? Camine. Cuando íbamos llegando, después de bajar, cuando eso Las Delicias era llegar a la estación, a la escuela de la policía, la General Santander, y de ahí para allá eso era desocupado. Y llegar antes de lo que hoy es la avenida Boyacá, que no existía, antes de Hacegrasas, de Colmena, entonces, se volteaba para entrar al barrio. Y ese taxista iba se sentía como secuestrado. Iba mirando y me miraba, y las hermanas atrás felices hablando del culto al aire libre. Y cuando llegábamos después de dar la vuelta, había hermanos afuera porque el salón estaba lleno. Y le dice una de las hermanas, háganos un favor, Señor, déjenos ver dónde están esas dos almas afuera con la espada en la mano. Me miró ese conductor, ¿qué pasó? No, ¿y dónde están los hermanos con la Biblia en la mano? Como que descansó, nos dejó y yo creo que se fue como liberado. ¿Por qué? Porque son jergas nuestras, son lenguajes nuestros, de nuestro pueblo. Entonces por eso nos gusta la versión popular.